En el momento que nos encontramos, se nos hace necesario pues recordar en todos nuestros procedimientos, protocolos que tenemos dentro del cementerio para la inhumación y para la exhumación de cadáveres. En este caso, pues nosotros debemos de considerar los casos sospechosos o los casos confirmados con coronavirus COVID-19. Entonces, en esta presentación vamos a recordar nuestros procedimientos, nuestros protocolos, así como recordar nuestro lavado de manos y las recomendaciones especiales para los familiares, para los deudos en el momento en que tengamos que hacer una inhumación por algún caso sospechoso o pues confirmado por coronavirus. Entonces, como primera medida nosotros debemos de tener nuestros objetivos claros, que cuáles van a ser. Nuestro objetivo general es garantizar un trato siempre digno al fallecido y a sus familiares, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos en nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos, mitigando ¿qué? El riesgo de contagio por coronavirus COVID-19. Esto contemplando también que los familiares pueden estar expuestos a coronavirus. Nuestros objetivos específicos, ¿cuáles van a ser? Primero que todo, cumplir con nuestros procedimientos ya establecidos por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestro PEGI. Entonces, cumplir con nuestros procedimientos de inhumación, exhumación y la inhumación de cadáveres, pues con casos sospechosos o ya confirmados por COVID-19. Nuestro segundo objetivo va a ser garantizar la adecuada limpieza y desinfección de las áreas, de los equipos, de los elementos de protección y en especial del lavado de manos después de cada actividad que vayamos a hacer dentro del cementerio. Esto también debe garantizar la protección hacia los familiares y hacia los deudos que vayan a ingresar al momento de las inhumaciones. Y por último, debemos de concienciar a los trabajadores, a los visitantes, sobre la importancia del distanciamiento que debemos de tener al momento que vayamos a ingresar al cementerio y en cualquier lugar. Se nos recomienda que nosotros mantengamos una distancia mínima de 2 metros de persona a persona. Esto lo debemos de hacer cumpliendo también con las recomendaciones del uso del tapabocas, del uso de los guantes. Cada una de estas medidas pues, nos debe garantizar la mitigación o la exposición a ese riesgo de contraer coronavirus COVID-19. Para iniciar entonces nosotros debemos recordar nuestro lavado de manos, el cual lo debemos de hacer mínimo por 40 segundos. Esto lo debemos de hacer siempre con agua, con jabón líquido, no con jabón en barra, debemos de utilizar nuestras toallas desechables y cada uno de estos procedimientos nos debe garantizar que nuestras manos siempre vayan a permanecer limpias. Por ejemplo, si nosotros estamos usando guantes, pues igualmente debemos de garantizar que nos lavemos las manos. El uso de los guantes no significa que no las vayamos a lavar. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, ya sabemos que vamos a humedecer nuestras manos siempre hasta la parte de la muñeca. Vamos a utilizar la cantidad de jabón que sea, que nosotros veamos que sea necesaria para nuestra limpieza. Vamos a frotarla por todos lados, por las palmas, en medio de los dedos, por encima de las manos, las uñas, que es donde más mugre se nos está acumulando, entonces la debemos de limpiar muy bien. Todos los dedos, dedo por dedo, los vamos a limpiar. Vamos a limpiar también, ¿qué? Las puntas de los dedos con la palma de la otra mano. Vamos a jugar muy bien, debemos de sacar todo ese jabón porque cualquier residuo que nos pueda quedar pues nos va a generar un problema más adelante. Debemos de secarlas muy bien, desechar las toallas en las canecas que se disponen en los baños y ya nuestras manos van a quedar limpias. Cuando nosotros no podemos lavar, pues que vamos a utilizar nuestro gel antibacterial. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Entonces, preferiblemente que el gel sea personal, cada tarrito que sea de cada persona. Entonces vamos a, igual que como hicimos con el jabón, a poner una cantidad suficiente en nuestras manos y lo mismo que hicimos con el procedimiento del lavado de manos, vamos a esparcirla por todo lado. Primero, ¿en dónde? En las palmas de las manos, siempre en movimientos circulares, en medio de los dedos, que ese gel antibacterial lleve en medio de los dedos, que es la segunda parte después de las uñas donde más mugre se está acumulando. Encima de las manos, en las uñas, dedo por dedo y por último en las puntas de los dedos y nosotros ya con esto garantizamos que nuestras manos estén limpias, estén desinfectadas.
Hay que tener en cuenta que el gel antibacterial no lo podemos utilizar siempre, todo el día, ¿sí? Máximo lo podemos utilizar 2 veces y debemos de bañarnos las manos. Entonces, por esto que siempre se nos recomienda tener en los baños el jabón, las toallas para podernos lavar las manos. Entonces, esto es una de las medidas que tenemos dentro del cementerio, que estamos garantizando que todas las personas se estén lavando las manos. Entonces, vamos a iniciar con nuestros procesos de inhumaciones, como lo venimos haciendo, con algunas modificaciones en cuanto a los elementos de protección personal. Entonces, todas nuestras inhumaciones inician al momento de la recepción de los documentos en la parroquia. En este momento, pues, por las causas del distanciamiento, por la cuarentena, pues se nos hace un poquito más complicado la documentación, pero igualmente en la parroquia tenemos todos los números eh, para que la comunidad se comunique. Entonces, nosotros siempre vamos a necesitar las licencias de inhumación y los registros de función. La parroquia siempre pues definirá o verificará la disponibilidad de las bóvedas y el registro para el contrato para la bóveda. ¿Qué debemos de hacer? Preparar nuestros materiales, nuestros EPP previamente limpios y desinfectados, como nosotros lo manejamos en nuestros procedimientos, y siempre revisando nuestra matriz de los elementos de protección personal. En las anteriores inhumaciones estábamos utilizando nuestro uniforme, los guantes, los tapabocas. En este caso, pues como no, de pronto no tenemos el caso confirmado que sea muerte por COVID-19, vamos a utilizar los mismos elementos de protección para las inhumaciones como para las exhumaciones. ¿Cuáles van a ser? Unos guantes con recubrimiento de látex, ¿sí? Las botas de material con la puntera de protección, nuestras gafas de protección, el delantal en PVC y la careta o la protección respiratoria con filtros para gases y vapores. Entonces, todos estos elementos de protección los vamos a utilizar para las inhumaciones. ¿Cuál es nuestra siguiente tarea? Pues la preparación de la mezcla, ya los ladrillos con los que vamos a tapar nuestra bóveda. Ya cuando nosotros tengamos listos nuestros materiales, pues vamos a hacer el ingreso adecuado del ataúd a la bóveda y la vamos a sellar debidamente, que no haya fuga, que no haya ingreso de vectores hacia la bóveda. Una vez pues hayamos tapado nuestra bóveda, vamos a hacer la identificación del fallecido. Entonces dentro de esa tapa vamos a colocar el nombre, la fecha de nacimiento, nombre completo si se puede, la fecha de defunción y el número de la bóveda. Todo esto con el fin de garantizar la adecuada identificación del cadáver en caso de alguna investigación futura o en el momento que vayamos a hacer nuestra exhumación. Debemos de continuar con nuestros procesos limpieza, de limpieza y desinfección del lugar. Entonces la desinfección, ¿cómo se hace? Con un cepillo de cerdas duras, como lo hemos venido haciendo, vamos a limpiar nuestra bóveda y garantizar la limpieza de los elementos y de los equipos de protección personal. Esto lo debemos de hacer siempre con agua y garantizando que el sitio quede limpio. Las herramientas las debemos de dejar muy bien limpias, pues no vamos a utilizar cloro en grandes cantidades, por de pronto se nos pueden dañar. Entonces sí vamos a garantizar que la limpieza y la desinfección se haga de manera adecuada ya con los procedimientos que nosotros tenemos. Debemos de garantizar la limpieza y la desinfección de nuestros elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros los vayamos a volver a utilizar, posiblemente los virus están ahí, nos vamos a contagiar o posiblemente vamos a contagiar a un familiar. Todos los residuos inertes los vamos a disponer en nuestros puntos de recolección de las basuras para la disposición final, que ya lo hacemos con la empresa de aseo municipal. Todo esto pues con las medidas de protección, mitigando el contacto tanto de los familiares como del cadáver hacia los residuos. Por último, se debe hacer el baño completo de cuerpo en la ducha que ya se tiene dispuesta para esto. Siempre lo debemos de hacer después de cada inhumación y después de cada inhumación. El baño de cuerpo completo va a ser de manera obligatoria en este momento de emergencia que tenemos. Y ya con esto concluiríamos nuestra inhumación de cadáveres
que se venía haciendo, que se viene haciendo normalmente. Para continuar, entonces vamos a conocer nuestro proceso de inhumación de cadáveres, pues para casos confirmados o sospechosos con coronavirus COVID-19. Como primera medida, pues necesitamos conocer realmente de dónde proviene este cadáver, si falleció en la casa, si falleció en el centro hospitalario, si de pronto fue en la calle. Entonces nosotros debemos de conocer esto. ¿Por medio de qué? De la documentación que ya nos da la registraduría, que nos da el médico o que nos entrega la debida funeraria cuando traen el cuerpo hacia el cementerio. Entonces debemos de verificar cada uno de estos documentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que fallezca en la casa, nosotros debemos establecer que la EAPV nos verifique que realmente falleció en la casa y que las condiciones en las cuales se recogió el cadáver, en las cuales se eh, embaló, son las adecuadas. Entonces, más adelante vamos a verificar cómo se hace esto. En el fallecimiento, en caso en el centro médico, pues ya el médico nos expide la licencia y nos dice esta persona falleció por tales razones. Entonces debemos de conocer muy bien cada uno de los procedimientos que se están realizando, tanto fuera del cementerio como los que vamos a realizar dentro. Y pues dadas las condiciones de emergencia y de los casos sospechosos o confirmados, pues en este momento no se están requiriendo las necropsias para realizar las exhumaciones. Únicamente pues con el diagnóstico confirmado, ya con eso podemos realizar nuestra exhumación. Para poder realizar la exhumación, el cadáver debe venir embalado, que es lo que nos recomiendan, en dos bolsas, preferiblemente de 150 micras, como nos dice aquí, de espesor, y esto nos debe garantizar que el COVID-19 pues no vaya a salir del cadáver y que nos vaya a exponer tanto a los familiares como a nosotros como trabajadores. Entonces, el médico, la empresa, la funeraria nos debe certificar mediante documentación que realmente el cuerpo viene embalado de esta forma, en sus dos bolsas, y por ninguna razón el ataúd debe ser destapado. Entonces, esto siempre lo hemos hecho así en cualquier inhumación y en este caso pues debe ser más estricto y no vamos a destapar el ataúd por ninguna razón. Entonces ya como eh, lo embalaron en el sitio, ya sea en el centro médico o en la casa o en cualquier lado, pues ya de esa manera debe llegar directamente hacia la bóveda sin destapar. Continuamos entonces. Como es difícil realmente el traslado en este momento de los cuerpos hacia otros municipios y que de pronto no nos dejan, no vamos a hacer las cremaciones. Entonces, solamente lo vamos a inhumar de inmediato. El traslado de la funeraria, entonces lo vamos a hacer directo hacia el cementerio, no lo vamos a hacer en el templo. Entonces, en el momento en que fallezca la persona, vamos a trasladar el cuerpo, ya sea de la casa o del centro médico, en el lugar donde haya estado, directamente a la capilla del cementerio y ahí es donde vamos a hacer nuestras exequias. Las exequias entonces las vamos a hacer en la capilla permitiendo el ingreso máximo de 10 personas. Estas personas deben de contar con sus elementos de protección, gorro, tapabocas, bata y guantes desechables. Todos estos elementos se va a garantizar dentro del cementerio que ahí es donde se van a exponer y donde se van a desechar. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones generales para los tapabocas? Preferiblemente que las personas usen tapabocas de tipo FFP2 o los tipo N95 con el fin de garantizar minimizar el riesgo de contagio con el coronavirus. Estrictamente prohibido el ingreso de flores naturales y artificiales. Anteriormente solamente se estaba dejando ingresar flores artificiales, pero en el momento, para garantizar que no vayan a haber vectores dentro del cementerio, no vamos a dejar entrar ningún tipo de arreglos florales. Vamos a hacer la verificación de la bóveda, igualmente como lo hacemos en una inhumación normal. Preparamos todos nuestros EPP, nuestras herramientas, equipos que vayamos a utilizar, siempre verificando que todos nuestros EPP estén previamente desinfectados.
Y aquí es donde vamos a utilizar todos nuestros elementos de protección tal cual como los utilizamos para las exhumaciones. ¿De cuáles van a ser? Nuestra careta con filtros para gases y vapores, nuestras gafas de seguridad, nuestro overol enterizo tipo Tibe, nuestras botas de caña larga con la puntera de protección y nuestros guantes de bitón o de nitrilo que nos llegan hasta el codo. Entonces todos estos elementos de protección los vamos a utilizar para realizar nuestra inhumación en un caso sospechoso o ya confirmado por coronavirus COVID-19. Hacemos nuestras preparaciones, ya sea las mezclas de los ladrillos, lo que ya utilicemos para tapar la bóveda. Nuestro procedimiento entonces va a ser ingresar igualmente el ataúd en la bóveda sin destaparlo. Igualmente sellamos la bóveda con la mezcla, ponemos el nombre completo, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción y el número de la bóveda. Es siempre para la identificación del lugar. La limpieza del lugar debe ser más estricta, entonces lo vamos a hacer con los equipos diferentes a los que estábamos utilizando para las innovaciones regulares. Entonces, esos se van a garantizar la adecuada limpieza, desinfección. Entonces, siempre vamos a limpiar con unos equipos distintos. Vamos a hacer la desinfección de los elementos de protección personal con el debido hipoclorito de sodio, ya con nuestros procedimientos que tenemos. Los residuos inertes, toda la disposición los vamos a hacer en nuestros puntos ecológicos y los vamos a tratar como residuos peligrosos. Sabemos que dentro de las inhumaciones no se generan gran cantidad de residuos, entonces los vamos a utilizar a manejar como residuos peligrosos y todo esto lo va a disponer la empresa ya contratada que hace la incineración de dichos residuos. Como todo residuo peligroso dentro del cementerio, entonces los vamos a registrar en nuestro formato RH1 para garantizar la adecuada disposición de cada uno de los residuos. Y como última recomendación o como nuestro protocolo nos dice, siempre vamos a hacer el baño de cuerpo completo. Esto va a ser de manera obligatoria. Y cada vez que nosotros terminemos alguna labor, vamos a garantizar el lavado de manos completo. Y por último, para nuestros procesos de exhumaciones, entonces nuestro proceso no va a cambiar. Vamos a dejar ingresar únicamente una persona, como nos dice nuestra resolución para el manejo de los cementerios, una sola persona para la identificación del cadáver. Entonces, esto solamente se hace cumplidos los 5 años del fallecimiento. Igual vamos a preparar nuestros elementos de protección, nuestras herramientas, entonces nuestros elementos de protección que van a ser el guante de nitrilo de caña larga, de calibre 50 o superior, las botas de caucho de caña larga con la puntera de protección, las gafas de protección, el overol con lámina de polipropileno o el tipo Tyvek, el delantal en PVC, la protección respiratoria con los filtros. Entonces todos estos elementos de protección los vamos a utilizar sí o sí para la exhumación de los cadáveres. Se debe hacer la ruptura de la bóveda con un huequito más o menos de 15 por 15 centímetros 15 días antes de la exhumación. El día de la exhumación, entonces únicamente va a ingresar una persona, igualmente con los requerimientos de la resolución que van a ser su gorro, su bata, sus guantes y su tapabocas. El tapabocas, como lo mencionábamos anteriormente, preferible que sea N95 o FFP2. La reducción ósea no sea completa, pues ya se verificará con los familiares la decisión que ellos tomen si vamos a hacer la prórroga en la bóveda o si se va a hacer la cremación del cadáver. Si la reducción ósea es completa, pues vamos a hacer el traslado de los restos al cuarto de exhumación. ¿Para qué? Para aquí pues ya poderlos sacar y dejarlos, disponerlos en la caja especial para enviarlos directamente al osario. Todos los residuos que se generen en la exhumación son de carácter peligroso, lo vamos a manejar como residuos peligrosos. Entonces, la generación de los residuos o las partes anatomopatológicas, en este caso ya los huesos que nos salgan de la exhumación, pues se debe hacer el reconocimiento, la disposición y traslado para la exhumación en nuestro cuarto especial provisto para esto y verificando pues nuestro contrato para el osario.
Debemos de garantizar siempre que la limpieza y la desinfección adecuada del lugar, del cuarto de exhumación, de la bóveda, esto lo debemos de hacer con escoba, limpiarla muy bien y fumigarla después. El traslado se hará siempre a los orsarios, e igualmente se debe tapar y se debe identificar el cadáver que se encuentra acá. Por último, pues hacemos nuestra limpieza y desinfección de los EPPs y todos los residuos biosanitarios y cortopunzantes ponerse pues en el almacenamiento de respeto. Aquí qué vamos a hacer, el pesaje, nuestro registro en el formulario, en el formato RH1 que ya lo conocemos, y por último pues vamos a hacer la disposición con la empresa ya contratada para el transporte y la incineración de dichos residuos. Entonces todo esto nos lo debe garantizar la empresa gestora con sus formatos que nos envían diciendo que siempre se están disponiendo de manera adecuada cada uno de los residuos. La limpieza del cuarto de residuos peligrosos se debe hacer siempre que se entreguen los residuos a las empresas gestoras con nuestro procedimiento de limpieza y desinfección. Y como siempre la recomendación es el baño de cuerpo completo. Siempre se debe hacer después de que nosotros ya limpiamos las bóvedas, después de que ya limpiamos el cuarto de exhumación, después de que ya limpiamos e hicimos la desinfección de todos los elementos de protección personal. Entonces, cuando nosotros ya tengamos cada uno de estos elementos limpios y desinfectados, vamos a hacer el lavado de cuerpo. Y por último, las recomendaciones generales que nosotros vamos a tener para todo el personal. Entonces, siempre realizar la desinfección de las áreas antes y después de iniciar nuestras labores. Igualmente, antes y después, preferiblemente de hacer las inhumaciones y las exhumaciones. Como nos habla la resolución 5194 de 2010, en su artículo 25, únicamente se dejará ingresar una persona para las exhumaciones, pues esto ya se venía haciendo, pero en este momento va a ser más estricto. Prohibido el ingreso de menores de edad en cualquier horario del cementerio, así como las personas mayores de 60 años hasta que el estado de emergencia ya eh, no lo tengamos en Colombia. Entonces, estas personas no podrán ingresar ni para visitas, ni para inhumaciones, ni para exhumaciones. No se permitirá entonces el ingreso de las personas sin su tapabocas y sin sus guantes. Sin estos elementos de protección no pueden ingresar al cementerio. No se va a permitir el ingreso de flores naturales ni artificiales. Y por último, pues en el cementerio se dispondrá de jabón, de toallas desechables, de las bebidas canecas y de nuestro abastecimiento de agua para garantizar siempre el lavado de manos, no solamente para el personal trabajador, sino para las personas que nos visitan. Estas son las recomendaciones en nuestros procedimientos de inhumación y exhumación y pues en este caso en especial para las inhumaciones con casos sospechosos o confirmados con coronavirus. La intención con cada uno de estos procedimientos es que nosotros podamos garantizar nuestra seguridad, evitar nuestros contagios y asimismo evitar el contagio hacia las demás personas, hacia los visitantes. Seguir todas estas recomendaciones pues nos va a garantizar una continuidad del cementerio adecuado y que no vayamos a tener ninguna enfermedad. Por último, pues recordarles nuestros números de contacto, nuestra página web en caso de cualquier duda e inquietud, nosotros vamos a estar disponibles en cualquier horario. Muchísimas gracias.